Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Espacio Liberal, programa informativo, educativo y cultural, transmitido en horario supervisado, una producción nacional de Ricardo Barón. Sintonía 1420 AM presenta Espacio Liberal. Buenas noches a todos los que me escuchan por el dial 1420 AM, así como por www.sintonía1420.com.be. Este programa, Espacio Liberal, llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Moisés López en los controles, Luis Guillermo El Mago Martínez en grabación y edición, y en la producción general, quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni, en este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Bueno, muy buenas noches, mis queridos y estimados oyentes. Hoy tenemos un programa especial, contamos con un invitado extraordinario, de lujo, el doctor Antonio Canova, quien es abogado, especialista en Derecho Administrativo, con doctorado en Derecho en la Universidad Juan Carlos III de Madrid, profesor universitario con una vasta obra publicada, quien nos viene a acompañar a los fines de tratar de hacer un diagnóstico sobre por qué Venezuela ha llegado a la situación que se encuentra actualmente, y trataremos entre los dos de a ver si podemos realizar algunas propuestas para sacar a Venezuela de este atolladero. Y bueno, Antonio, bienvenido, ¿no? Aquí a este espacio. Y si yo te preguntara, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería la principal causa o detonante que ha llevado a Venezuela a esta situación actual tan deplorable en la cual nos encontramos? Hola Ricardo, qué gusto estar acá contigo esta noche y bueno, compartiendo con tus escuchas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué es lo peor? ¿Por qué estamos así? ¡Wow! Posiblemente sea por la educación. Yo creo que deberíamos dedicarle un tiempo a este problema de la educación. Y cuando digo de educación, a lo que me refiero no es a que haya una mala educación en el país, que la hay. Me refiero también es a qué educación hay en el país. O sea, qué es lo más peligroso de la educación en un país y concretamente en Venezuela. Que la gente no sepa algunas cosas, que la gente más bien haya aprendido cosas que son perjudiciales y que son dañinas. Yo creo que por allí es que va la cosa, Ricardo. ¿Tú crees que va por ahí? Yo creo que va por ahí. Más peligroso que una mala educación o que no tener educación es una mala educación. Y fíjense, cuando nosotros nos ponemos a analizar el sistema educativo venezolano, cómo nos hemos dedicado nosotros, nuestra generación y las generaciones anteriores y las que nos han seguido, ¿qué podemos sacar de allí? ¿Qué podemos concluir? Bueno, yo tengo varios datos que seguramente te van a interesar a ti y a tu audiencia. Ok. Ahora, pero si entramos un poco más en el fondo del asunto, ¿no? Porque realmente la forma de organización social del Estado social, que es la que nos ha gobernado desde el año 61, que es un esquema que se replica en la Constitución del 99, uno de sus caballitos de batalla precisamente es el sistema de educación pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Y cuando tú en cualquier espacio, ya sea familiar, académico, en el trabajo, uno empieza como que a señalar que este sistema tiene algunos problemas, realmente la gente adopta una posición aprensiva, porque asumen que este tipo de educación es buena, es bondadosa, es beneficiosa, sobre todo para los que menos tienen, ¿no? Entonces, si uno lo ve así, lo que se tendría, el paso que hay que ver, o lo que hay que analizar, o lo que hay que tratar de desentrañar, es por qué hay personas que defienden de manera tan fervorosa este sistema, y en cambio hay otras personas como yo, que ve que tiene ciertos problemitas, ¿no? Y sobre esos problemitas era que quería hablar, Antonio. Vale, fíjate. Te propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a pensar
que es lo peor del sistema estatal estatizado de educación. Posiblemente lo peor sea el adoctrinamiento. Y esa es la primera pregunta que habría que hacernos. Hemos estado sometidos los venezolanos a un sistema que nos ha enseñado alguna cantidad importante de valores y de hechos y nos ha llevado hacia una buena organización social y al desarrollo de cada uno del potencial de las personas, o más bien en un sistema que encubre una serie de valores que son destructivos. Allí sería como el primer motivo para reflexionar. Y te voy a dar un dato. El sistema educativo venezolano, como prácticamente todos los sistemas educativos estatizados en Latinoamérica, incluso en Europa, en los Estados Unidos, si nos vamos al método de educación, es un sistema que se impuso, que empezó a finales del siglo XIX en la Prusia imperial. O sea, nuestro sistema educativo es conocido, el modelo, el método educativo, es conocido como el método prusiano. ¿Y en qué se basa este método de enseñanza prusiano? Que la gente no piense, que la gente no innove, que la gente no cuestione, que el estudiante lo que haga sea recibir información y repetirla, que el estudiante lo que haga sea tomar como bueno lo que le dice el profesor, lo que dicen los libros. Bueno, de hecho de ahí viene que la forma de evaluación justamente es repetir, si es en caletre incluso mejor, lo que ha dicho como verdad indiscutible los maestros. Te pregunto, ¿nunca tuviste profesores que se molestaban cuando le preguntabas en clase, o cuando lo cuestionabas, no aceptaba mayor crítica? Eso es lo normal de este sistema. Claro, ¿no? Y incluso eso es un fenómeno que he visto a nivel de maestría. A nivel del posgrado, de la universidad, o sea, es lo normal. Es decir, las clases están montadas sobre un sistema donde pretende que todos los estudiantes reciban una información, una verdad ya revelada, que la memoricen y que luego la repiten. No es un sistema que fomente que las personas piensen, que las personas critiquen, que las personas duden, que las personas intenten componer ni siquiera una realidad diferente a la que les están develando. O sea, ese es el sistema prusiano. Y que mira, no es por casualidad que es un sistema así, el que se implementa en todas estas situaciones, en todas estas países que tienen educación estatizada. Es que está hecho específicamente en ese sentido. Von Bismarck, que era el canciller de la Prusia imperial, cuando se le pregunta, y de eso hay constancia, que ese sistema que pretendía implementar de manera obligatoria para todos los jóvenes alemanes, iba a ser personas dependientes del Estado, iban a ser personas dóciles y tener una masa, en definitiva, homogénea. Él abiertamente reconoció que ese era el fin. Y no es de extrañar que, bueno, que justamente los alemanes son los que en los siguientes 50, 70 años, bueno, no solamente pues 2 guerras mundiales, más todas las guerras imperiales, o sea, se cumplió el cometido. Construyeron el primer país en el mundo que lo hizo con la educación estatizada, la educación obligatoria para todos, masificada. Fue el primer país que construyó un ejército homogéneo, bueno, que llevó a Alemania hasta la destrucción absoluta de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Ese es el fin de este sistema. Y mira, y no es porque sea el único que hay muchísimos otros modelos educativos que son más beneficiosos si lo que se quiere es desarrollar el potencial de cada una de las personas. Son diferentes los métodos de educación. Que todos los estados, al asumir la educación, asuman este método prusiano,
te pone a pensar, da muchísimo que pareciera que lo que estás describiendo es un proceso de adoctrinamiento donde la diferencia que puede haber entre un país y otro es solamente un tema de grados o de jerarquías en el nivel de profundización del adoctrinamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído alguna vez que en Corea del Norte los problemas de matemáticas eran algo así como que 3 americanos invaden Corea y tú con tu ametralladora matas a 2 americanos. ¿Cuántos americanos quedan? Pero vemos que hay otro tipo de países, por ejemplo, que tratan de inculcar ideas de izquierda o socialista, donde el pensum de estudio, incluso a nivel de primaria, pasa por enseñarle a las personas cosas tales como que el capitalismo es malo, sacrificarte por el otro es bueno. Entonces, al final lo que yo veo que estás describiendo es un proceso de adoctrinamiento que puede implicar grado. Pero yo también pienso que por ahí puede haber otro problema con la educación pública, que es que a veces le coarta a los padres la libertad para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Y aquí esto ya pasa, Antonio, por hablar del tema de la definición de los contenidos de las currículas escolares. Bueno, es que justamente todo este proceso, como te estaba diciendo, para el cual este método educativo prusiano se presta muy bien de adoctrinar, de hacer enseñar a las masas, todo ese sistema se acomoda muy bien con una forma de entender la sociedad en la cual siempre el Estado y por lo tanto los gobernantes terminan siendo los padres benevolentes que ayudan en sustitución de cualquier otra forma de cooperación, en especial el mercado, ayudan a las personas. Hay un componente grandísimo en ese sentido. ¿Que es algo deliberado? Bueno, yo tengo la menor duda de que es algo deliberado, porque es increíble que existiendo diferentes formas, métodos, algunos de ellos eficientes y anteriores a la implementación de este modelo educativo prusiano, todos los estados se decanten justamente por este modelo. Y al final todos hemos sido adoctrinados. Hay un consenso, fruto justamente de este sistema, hay un consenso que prácticamente nadie cuestiona y que nadie quiebra. Yo cada vez que alguien me pregunta, no, yo no estoy adoctrinado, le pregunto básicamente si se considera demócrata o no. La democracia es una forma de organización, de gobierno, que hasta hace no muy poco estaba totalmente mal visto en la historia de la humanidad. Terminaron muy mal. Claro, porque es que la democracia tiene una tendencia inevitable hacia la demagogia. Nosotros venezolanos lo hemos vivido, y de la demagogia se pasa de inmediato a sistemas de corrupción generalizada y en definitiva a una tiranía donde ya prácticamente no hay forma de, si no es a través de la violencia, de cambiar gobiernos. La democracia es una institución, además, es una figura totalmente totalitaria. Todos decidimos prácticamente sobre toda la vida de cada uno de nosotros, a través de las mayorías, de la legislación. Con lo que esas son, allí hay un consenso donde prácticamente nadie critica ni cuestiona, que es impuesto desde el primer día en las clases a los que van los alumnos, los muchachos, lo más dispuesto posible, más cuando sus propios padres lo que le dicen el primer día de clase a los alumnos, a sus hijos, es hazle caso al profesor, y en la casa repite, estudia y repite críticamente lo que te están enseñando. Sería bueno echarle un vistazo no solamente a los programas educativos actuales en Venezuela, que yo creo que estamos casi todos conscientes, por lo menos todos los ciudadanos conscientes de que se ha utilizado abiertamente para adoctrinar, sino también échenle un vistazo a los programas educativos de la época de la democracia civil, donde ahí uno también se consigue una serie de ideas que son equivocadas, incluso que se pueden contrastar con hechos,
que son falsas, pero que se han utilizado en este sentido. Por ejemplo, la utilización por todos los países de héroes nacionales, y te pongo el caso de Simón Bolívar en Venezuela, bueno, también es un buen ejemplo de ese adoctrinamiento. Posiblemente habría muchas otras formas de haber logrado mejores cosas que aquellas que siguió adelante Simón Bolívar para la independencia de España, y bueno, nadie cuestiona. De hecho, hablar sobre esto lo pone a uno en una situación de que va en contra del rebaño, en contra de ese consenso socialdemócrata en las cuales todas estas sociedades están incluidos y están bien cohesionados. Fíjate, Antonio, en relación a lo que estás diciendo sobre la manera en que se enfoca la democracia en los colegios, en la escuela, en la primaria, en bachillerato, y sin pretender dar la idea de que soy antidemócrata, porque yo creo en la democracia, pero en la democracia limitada, en la democracia donde se puede votar sobre cualquier cosa, menos sobre los derechos de las personas. A nosotros se nos ha enseñado, por lo menos a mi generación, que en la medida en que vives en un país demócrata donde impera la democracia y donde puedes votar por tus gobernantes cada cierto tiempo, en la medida en que tú votas, eres libre, y realmente lo que se está manifestando ahí es un sector muy chiquitico de la libertad, que es la parte de las libertades políticas, donde tú simplemente eliges a un gobernante por otro. Pero realmente lo que da la idea de libertad son otras instituciones, es precisamente limitar el poder del gobierno. El gobierno, la democracia realmente lo único que responde es a la pregunta ¿quién me manda?, pero no responde a la pregunta ¿cómo me mandan y cuánto me mandan? Entonces ahí tienes un perfecto ejemplo de cómo la educación pública adoctrina. Estamos de vuelta, oímos una hermosa canción de Bobby Caldwell, y bueno, retomando aquí los temas con Antonio, estábamos hablando de cómo la educación pública puede ser o fungir como una herramienta de adoctrinamiento a favor de los gobernantes, que les interesa tener ciudadanos débiles, ciudadanos que crean que el Estado es quien puede resolver todos sus problemas, y al final lo que termina es causando o originando una relación de dependencia donde el ciudadano piensa que todos sus problemas los van a resolver los políticos y los gobernantes. Pero Antonio, otro aspecto que tiene la educación pública es que es gratuita. Y habría que preguntarse también si la educación pública es eficiente en términos... Mira, son dos puntos que también hay que resolver, pero te digo algo antes de entrar con eso, Ricardo. Tú dices que la educación estatizada puede servir a los efectos de adoctrinar y facilitar el control social por parte de los políticos. Pero no solamente por parte de los políticos, también puede una educación estatizada servir para favorecer el control que realice la religión, por ejemplo, o determinados sectores o oligarquías económicas. El problema de la estatización no es solamente la lucha entre las personas y el Estado y los gobernantes, sino entre cualquier otra forma de dominación. Por eso es que la peor opción a manera de educar a una sociedad es que haya un único proveedor de todo el sistema educativo. Es decir, que esté centralizado todo lo que tenga que ver con el programa, la malla curricular, que tenga que ser centralizado el método, que siempre, como te decía, se aplica el método prusiano, que esté centralizado incluso la forma como se transmiten esos determinados valores a toda la sociedad. Fíjate que cuando la educación es estatizada, el hecho de que existan instituciones privadas no cambia esa dinámica, porque las instituciones privadas de educación, a fin de cuentas, son unos concesionarios, funcionan a través de permisos que da el Estado y están sometidos al control, no solamente en cuanto al contenido, sino incluso a las formas, al método del Estado. Con lo que allí, sin duda, el tener una educación estatizada
tiene ese enorme problema que hay que enfrentar y hay que buscar la forma de evitar. O sea, lo que tú estás queriendo decir es que nosotros, los padres venezolanos que tenemos hijos en edad escolar, realmente no tenemos el derecho de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, sino, por lo que te estoy entendiendo, simplemente tendríamos el derecho de elegir si nuestro hijo va a un liceo público o a un colegio privado, porque los contenidos que se dan en unos y en otros los definen unos burócratas que además, que creo yo, y es mi opinión personal, con gran arrogancia, diseñan una currícula estandarizada, ¿okay? Como estandarizado es el horario, como estandarizados son los pupitres, como estandarizado es el uniforme, las materias que se dan, con lo cual hay un temita de igualdad material izquierdoso que es realmente molesto e irritante, por lo menos para mí. Entonces, realmente entonces no tenemos la libertad para elegir el tipo de educación que queremos para nuestros niños. Bueno, en la medida que la educación esté estatizada, ya esa libertad no existe, con lo que hemos decidido, eventualmente de manera democrática, que las mayorías, es decir, los que tienen las mayorías y hacen las leyes, hayan decidido todos esos aspectos que son determinantes en no solamente la instrucción y la formación, sino también los valores de los ciudadanos. Eso es la parte más peligrosa de la educación. Por eso es que te decía, el problema de la educación estatal no es que sea mala, es que realmente logre el cometido, que sea enseñar cosas que luego es muy difícil desaprender. En definitiva, lo peor de la educación estatizada es el adoctrinamiento. Pero también hay otro problema, como tú me decías también, sobre los costos y sobre la eficiencia. Podríamos también conversar al respecto. Ok. Ahora, cuando hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo a que el sistema de educación pública sea eficiente o no en la formación de personas con conocimientos útiles para la vida, o nos estamos refiriendo en términos de eficiencia económica en cuanto a que mantener un sistema de educación público es altamente costoso. Sí, bueno, podríamos hablar de las dos cosas. Yo me quería centrar era en el segundo aspecto al que tú te estás refiriendo. O sea, ¿cuánto se invierte en la educación estatizada y cuáles son los resultados que se obtienen? Allí, en esa relación, es que podría medirse esa eficiencia o no. Y justamente cuando uno analiza con detalle todo esto, bueno, lo primero que nos conseguimos es que esa educación estatizada, incluso por mandatos y tratados internacionales, además de obligatoria, es gratuita. Y la primera pregunta que habría que hacerse entonces en ese sentido es, bueno, ¿es gratuita? ¿Es gratuita? ¿Qué significa que sea gratuita? Porque una cosa es que las personas, al llevar a sus hijos al sistema estatizado, no pague una matrícula. Pero otra cosa muy diferente, y efectivamente no es así, es que no cueste nada eso. O sea, en los sistemas de educación son unos sistemas de educación, o sea, estatizados, que cuestan muchísimo y que los terminamos pagando entre todos. Entonces, no tenemos todos un interés en que, primero, no sea algo donde se pueda derrochar, porque en definitiva los recursos escasos, cuando lo destruyes por un lado, estás generando, bueno, justamente los niveles de riqueza de toda la sociedad, sino que también tenemos que tomar en cuenta, y con eso, ¿qué tan justo es ese sistema? ¿Es tan justo que todos paguemos por la educación de todos, o habría alguna manera de hacerlo más justo? El hecho de que sea ineficiente, por lo demás, es algo que todos más o menos también, y en especial en países como Venezuela, conocemos. O sea, el Estado, por la forma como se organiza, como se estructura, no tiene por fin tener una eficiencia económica. De hecho, no hay fines de lucro, con lo que no hay manera de medir si se está haciendo bien o si se está haciendo mal. Simplemente, a diferencia de lo que pasa con una empresa privada, dedíquese a lo que se dedique, al tener fines de lucro, gracias a la contabilidad uno puede medir, el empresario puede medir si lo está haciendo bien, va a tener utilidades y ganancias; si lo está haciendo mal,
y la gente por lo tanto no lo quiere, va a tener en cambio pérdidas. Bueno, el sistema, todo sistema de prestación estatal, que entra la educación, pero entra cualquier otra cosa en la que se dedique el Estado, salud, etcétera, siempre será inevitablemente, estructuralmente ineficiente. No es porque los políticos tengan sus propios intereses, que los tienen, y que es evidente que los tienen, me le vas a venir un venezolano a preguntarle si los tiene o no. Es porque económicamente son sistemas muy costosos porque derrochan muchísimo, porque no utilizan bien los recursos, y por lo tanto son sistemas ineficientes. De conseguirse de alguna manera como esa educación estatizada, gratuita, obligatoria, pueda llegarse a más personas de manera más eficiente y sin esos riesgos de que estamos hablando de adoctrinamiento, oye, deberíamos todos los venezolanos, todas las personas deberíamos, en especial los padres, deberíamos tomárnoslo seriamente y bueno, profundizar en esas alternativas. Fíjate que ahora que tocas ese tema de eficiencia, cuando uno ve y analiza los mercados, por ejemplo, 2 empresas que estén fabricando zapatos, o 3 o 4, el número que tú quieras, la única manera de triunfar es compitiendo, ofreciendo mejores bienes, en este caso mejores zapatos y a un mejor precio para el usuario, y así poder captar las preferencias del consumidor. Así es como se logra el éxito en el mercado y en la vida. Ahora, fíjate que ahora que tocas ese tema, yo jamás en Venezuela he visto a 2 colegios públicos compitiendo para ver quién es más eficiente que el otro y para captar mayores una mayor matrícula en cuanto al número de alumnos. Yo nunca he visto eso en Venezuela. Porque es un monopolio. Al fin de cuentas es un monopolio, con lo que no hay ese incentivo para competir siendo mejores, es decir, prestando un mejor servicio, por el cual los padres podrían preferir un colegio o una institución y no otra. Toda actividad que se realiza estatalmente y en un régimen de monopolio, como es la educación estatizada, termina siendo abiertamente más ineficiente, es decir, se termina gastando muchísimo más de lo que podrías invertir a los efectos de lograr un mismo resultado. Y está el otro problema, de que, bueno, ¿cuál es el resultado que quieres lograr como tal? Y fíjate que lo que tú estás diciendo también lleva a otra conclusión sorprendente, que es que el sistema de educación público prácticamente en algunos casos para algunas personas puede triplicar el monto de lo que uno invierte en educación para sus hijos, porque por ejemplo, todos financiamos el sistema de educación pública a través de impuestos, pero además quienes podemos y hemos elegido inscribir a nuestros hijos en un colegio privado, tenemos que pagar la respectiva mensualidad, pero como en el colegio privado y en el público se dan los mismos contenidos, si tu hijo tiene una habilidad especial que necesita ser dirigida desde un punto de vista académico, cultivada, vas a tener que ir entonces a una actividad extracurricular, con lo cual se te están triplicando los gastos de educación, ¿no? Pero bueno, estimados usuarios, vamos a un corte con Radio Sintonía y ya volvemos. Ya regresamos con más de Espacio Liberal. Estamos de vuelta en este espacio, tu espacio liberal. Estábamos hablando con el doctor Antonio Canova, abogado, que ha estudiado mucho el problema de la educación pública en Venezuela, y en esta primera fase del programa el doctor Canova nos hacía un diagnóstico en cuanto a que el sistema de educación pública es un sistema que adoctrina al ciudadano porque le enseña a ser dependiente del Estado, imparte una educación, unos conocimientos que en la vida de adulto de esos niños prácticamente no sirven para nada. Es un sistema injusto, es un sistema ineficiente desde todo punto de vista, y es un sistema que coarta la libertad de los padres de elegir qué tipo de educación quieren los niños, por cuanto el Estado, a través de unas personas que se piensan que saben qué es lo que mejor le conviene a los hijos de todos, diseñan una currícula escolar que se la imponen de manera coactiva a las personas. Entonces, la gran pregunta, Antonio, que hay que hacer es que no hay alternativas, es que las personas de menos recursos, los pobres, están atrapados en este sistema tan perverso, es que no se puede hacer nada. Mira, hace poco, cuestión de 4 o 5 años, un investigador inglés
de la Universidad de Newcastle, se consiguió con un hecho verdaderamente sorprendente. Y que vale la pena tenerlo en cuenta en Venezuela. De hecho, posiblemente algo así podría estar ocurriendo en el país. ¿Con qué se consiguió este investigador que se llama James Tully? Él se consiguió con que en los países más pobres del mundo, en las ciudades más pobres de esos países, las personas más pobres, los papás más pobres, en vez de llevar a sus hijos a las escuelas, a los colegios públicos, incluso gratuitos, preferían pagar por educación privada. Ya va, aquí te quiero atajar. O sea, estás hablando de las personas más pobres, de las ciudades más pobres, de los países más pobres del mundo. Sí, en Ghana, en Kenia, en Liberia, también en la India. O sea, los papás más pobres de esas ciudades más pobres de esos países estaban pagando para que sus hijos fuesen a colegios privados. Pero había educación pública. Muchos colegios privados incluso que no estaban reconocidos por el Estado. Pero había educación pública. Había educación pública gratuita y obligatoria para todos. Ya va, pero aquí te tengo que entonces hacer una pregunta obligada. Si estas personas son personas extremadamente pobres, de unos ingresos de niveles muy bajos, que viven en unos países donde, no obstante esta pobreza, hay un sistema de educación pública. Yo te pregunto, Antonio, ¿qué incentivo puede tener una persona tan económicamente depauperada para que, teniendo educación pública, la posibilidad de llevar a sus hijos a la educación pública, prefieran pagarla? Bueno, es muy fácil, es que yo creo que los venezolanos lo debemos tener claro. O sea, la razón, el incentivo, es que los hijos salgan mejores preparados de lo que le están ofreciendo el sistema público de estatizado de educación. Pero estás hablando de unos colegios públicos, unos colegios privados no reconocidos, con lo cual no tienen el aval del Estado. Estos colegios, incluso en esta condición, dan una educación superior a la que dan los colegios públicos de estos mismos países. Sí, educación privada para pobres. Y sí, da una educación especial. Los papás no son tontos, ni mucho menos. El señor Tully lo demuestra. El señor Tully termina haciendo exámenes a más de 30.000 muchachos en diferentes países de estos colegios privados para pobres frente a muchachos que estaban en los colegios estatizados, y las notas de los muchachos de los colegios privados terminó siendo incluso un 80% mayores que las notas que sacaban los muchachos de los colegios públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación estatizada, gratuita, no la quieren los papás, ni siquiera siendo gratuita. Prefieren pagar lo que no tienen por llevar a sus hijos a una educación privada que termine siendo mejor. ¿Y por qué eso es así? Bueno, es así por lo que estábamos hablando. No hay incentivos para que los colegios estatizados funcionen bien. Lo que le enseñan muchas veces normalmente a los niños en los colegios estatizados no es lo que los papás quisieran que se le enseñen a sus hijos. O sea, por ejemplo, idiomas como inglés o matemáticas en los colegios estatizados en ocasiones no se dan, o no se dan con la misma intensidad que se pueden dar en los públicos. Es que como la educación es impuesta en los privados, como la educación es impuesta por el Estado, lo que se enseña es lo que en definitiva el Estado decide que debe enseñarse, y no lo que el consumidor, en este caso los padres y los alumnos, es lo que quieren aprender. Allí esa circunstancia lleva a que los papás puedan decidan evitar la educación estatizada y más bien pagar, haciendo un esfuerzo enorme, pero pagar porque sus hijos estén mucho más preparados, bueno, justamente para tener un trabajo productivo para la vida. Es algo que se lo consiguió una y otra vez en todas esos países. De hecho, yo estoy seguro que en Venezuela debe estar pasando algo así, y los datos que tenemos en este último año escolar, bueno, un enorme índices de deserción. Los alumnos o simplemente no están yendo a clase porque el sistema público está totalmente destruido, colapsado, o que lo más seguro que está ocurriendo es que
a través de algún tipo de instituciones, posiblemente tareas dirigidas o se estén educando al margen de la educación estatizada. Ahora, Antonio, eso es el punto de vista de los usuarios. Ahora, ¿qué tipo de empresario? Porque me imagino que deben ser, hacia el sector que está dirigido, deben ser colegios o sea, en que estas personas pobres pueden indudablemente pagarlos, ¿no? Ahora, ¿de qué tipo de empresario estamos hablando? ¿De qué tipo de personas son capaces de abrir un colegio para impartir educación a gente con unos ingresos tan depauperados? Bueno, sin duda que son empresarios, es decir, son personas que tienen un fin de lucro. Es decir, cualquier persona que establezca, que cree, que funde un determinado colegio privado, busca fines de lucro. Pero los fines de lucro no están en contraposición, no son antagónicos a prestar un buen servicio, más bien, justamente mientras mejor sea el servicio que prestes, los papás decidirán llevar a sus hijos a esas instituciones, a esos colegios y no a otros, con lo que el que sea pago termina incluso generando en los propios padres y en los propios estudiantes un interés, un incentivo para esforzarse. Lo increíble en esta investigación que hace Tully es que él lo que hizo fue hablar con los padres, lo que hizo fue hablar con los directores de los colegios, lo que hizo fue hablar con también los profesores de esos colegios, de esos colegios privados. Obviamente también con los gobiernos, con los directores de las escuelas públicas, y ahí se puede ver cuál es el incentivo que está atrás de cada uno de ellos. Y pasa algo que con la educación que hace que sea muy asequible, incluso cuando se habla de estas instituciones privadas, que es que alrededor del 70% de los costos de educación tiene que ver es con los maestros, con el pago del personal, con lo que ampliando el número de alumnos por grupo, por salón, podría perfectamente ser una actividad rentable. Y esos directores, esos empresarios que tenían fines de lucro, bueno, también se ven beneficiados de no solamente del lucro, sino también del estatus que le da. Son personas normalmente de las comunidades en las que están sus colegios, y logra un efecto donde allí el mercado termina de resolver el problema que con muchísimos recursos el Estado no es capaz de resolver. O sea que si asumiéramos o imagináramos que el Estado renunciase de alguna manera o se le despojase del monopolio de la educación, lo que sucedería es que habría ahí un filón de negocios enorme, miles de jóvenes o padres de miles de jóvenes, de millones de jóvenes requiriendo educación, y unas personas entonces con habilidades empresariales, viendo que hay una oportunidad de negocios, tratarán de captar la preferencia del mayor número de muchachos para captarlos a sus colegios, y la única manera que tendrán de hacerlo será compitiendo y ofreciendo una mejor educación, adaptando el contenido a las necesidades de cada uno de estos niños en la medida de lo posible, para poder lograr así las preferencias del consumidor y obtener un mayor margen de ganancia, con lo cual estos empresarios pareciera que buscando su propio interés terminan beneficiando a unas personas que no pueden lamentablemente costearse una educación privada, precisamente porque la existencia del monopolio que tiene el Estado sobre la educación, que está destinada precisamente para los sectores bajos, deja solamente un mercado que serían los sectores de clases medias y altas, con los cuales los precios que cobran esos colegios serían inaccesibles. O sea, dicho de otra manera, si el Estado liberase la educación, así como hay hoteles para todos los bolsillos, carros para todos los bolsillos, prendas para todos los bolsillos, restaurantes para todos los bolsillos, habrá colegios para todos los bolsillos. Claro, allí, de hecho, lo que tú estás describiendo es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible del mercado, que las personas buscando sus propios intereses, actuando en beneficio de sus propios intereses, de una manera termina beneficiando, sin quererlo y sin proponérselo, a toda la colectividad.
es por, decía Adam Smith, es por su propio interés, no es por benevolencia, que el carnicero, el panadero, el cervecero hace la comida y que podemos contar con nuestra cena. Y eso es lo que ha ocurrido en estos países en los que se ha visto que los pobres han despreciado el sistema estatizado y más bien hacen un esfuerzo por llevar a sus hijos a la educación, a una educación más personalizada y muchísimo mejor y más beneficiosa, aun cuando tengan que pagarla. Y fíjate una cosa sobre esto, no es nada nuevo y nada distinto. El mercado hace eso. Cuando uno habla del mercado, está hablando básicamente de lo que se conoce la soberanía del consumidor. Es el consumidor, en este caso los padres, los estudiantes, los que deciden qué tipo de educación quieren. Son los que imponen cuáles son los contenidos, son los que obligan a los prestadores particulares de ese servicio a hacerlo cada vez mejor. Porque es que si no, los padres tienen un poder enorme. Al día siguiente, que no le gusta porque el profesor no va o porque las materias que están dando no son las adecuadas, simplemente cambian a los alumnos y los llevan para otro lugar. Con lo que el que es verdaderamente soberano, el que decide qué es lo que se hace en el libre mercado, no es el que produce, no es el empresario, no es el que ofrece, sino es el que demanda, es el consumidor. Entonces, si tú quieres, y esto sería lo verdaderamente revolucionario de todo esto, que la educación sea que decida, que el que termina teniendo la decisión final sea justamente el estudiante, o sean, en el caso de la educación de muchachos, bueno, sean los padres de los estudiantes. Entiendo. Bueno, Antonio, mira, y una cosa, por ejemplo, ¿cómo podríamos tratar de pasar de un esquema, cómo podría, o dicho de una manera más clara, cómo podríamos, si llegase a quitarle al Estado ese monopolio, cómo podríamos entonces, porque hay una serie de intereses creados y sindicatos de educadores públicos, que serían los primeros que se opondrían a una privatización de la educación. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros, si esto es así, y creo que lo es, de que el mercado da mejores alternativas, da mejor educación a un precio más accesible para las personas, cómo podríamos entonces en la práctica implementar eso en un escenario hipotético donde el Estado no tenga el monopolio de la educación? Mira, creo que lo primero que podemos hacer es verificar. Aquí está pasando algo, hay que proponer alguna solución. Ok, yo te propongo que hablemos de esa solución y de las cosas que sí podría hacer muy bien el Estado, en vez de ser él el que tenga el monopolio, en este caso de la oferta educativa, una para todos. Estamos de vuelta con Espacio Liberal. Estamos de vuelta con el doctor Antonio Canova. Estamos hablando de un tema sumamente importante, que es el tema de la educación pública. Haciendo una breve recapitulación, el doctor Canova había hecho un diagnóstico sobre los males de la educación pública en Venezuela. Es una educación que adoctrina, es una educación mala porque no da conocimientos que sean útiles para el joven en su fase adulta, es ineficiente y además es costosa. Pero también después el doctor Canova nos comentaba un trabajo de investigación del profesor James Tully de la Universidad de Newcastle, donde el profesor Tully descubrió que en los países más pobres del mundo, las personas más pobres del mundo se pagan su educación privada, teniendo la posibilidad de llevar a sus hijos a los colegios públicos, ¿no? Gratuitos. Entonces, lo que estamos viendo al final, Antonio, es que pareciera que las personas que más tienen, los ricos, no quieren la educación pública, pero el trabajo de Tully lo que nos está enseñando es que tampoco las personas más pobres del mundo quieren la educación pública, con lo cual ahí hay un problema, indudablemente. Entonces, ¿cómo hacer para, por lo menos en el caso venezolano, tratar en un escenario hipotético donde el Estado venezolano sea despojado del monopolio que tiene sobre el servicio de educación, cómo poder implementar en Venezuela un sistema de educación privado que sea accesible para todos los venezolanos? Mira, yo quiero empezar insistiendo en esta idea. Los que tienen recursos
los ricos, la clase media y todo el que tenga recursos evita que su hijo vaya a la educación estatizada, aun cuando sea obligatoria, aun cuando sea gratuita. Atajarte ahí con un comentario. No solamente esas personas, sino las personas que más defienden este sistema, que son los políticos, tampoco tienen a sus hijos en colegios públicos. Obviamente. Pero lo que estamos viendo es que si los pobres pudieran efectivamente decidir, tampoco quieren educación pública y gratuita, porque es muy mala. Porque como te decía, se sirve para adoctrinar, es ineficiente, enseñan cosas que no son útiles para la vida de esos muchachos. Y como los padres, y en especial los más pobres, saben que en buena medida la educación de sus hijos es lo que va a sacarlos de la pobreza, los padres entonces, todos, en especial los más pobres, están dispuestos a hacer el sacrificio que sea para que sus hijos tengan futuro, es decir, que sus hijos no queden condenados en la educación estatizada y pública. Miren, hay algo que a veces la gente dice, bueno, yo salí de educación pública y mira todo lo que soy, estudié, me gradué, y yo lo que les digo a esas personas es que lo que son no es gracias a la educación pública, es a pesar de la educación pública. Imagínense que chiquitos, en vez de estar repitiendo como si fueran unos pajarracos, estuviesen más bien en un sistema con un método que motive la crítica, que motive la innovación, la imaginación de los muchachos, la capacidad para resolver problemas prácticos, y no un sistema como el prusiano, que es el que nos imponen a todos. Es decir, si usted se cree que usted es muy bueno y salió de la educación pública, imagínense cómo sería usted si no hubiese estado sometida a ese sistema que corta el desarrollo de cada una de las personas. Entonces, a pesar de la educación pública salen algunos buenos, pero bueno, vamos a ver en general cuántos son los que triunfan cargando con estos problemas de la educación estatizada. Entonces, ni siquiera los más pobres quieren. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque sin duda la educación es lo que puede ayudar y sacar a las personas, a los individuos, de situaciones de escasez, de necesidad, de penuria, como estamos los venezolanos. Hay muchas opciones, Ricardo, y ahí es donde tenemos que trabajar. Hay muchísimas opciones. Mira, es mejor de que el Estado esté financiando la oferta en monopolio de la educación, porque el Estado más bien no financia la demanda, porque no damos cheques escolares, porque no establecemos que cada muchacho tiene él, ahí sí, derecho de escoger el colegio privado que le dé la gana, que quiera, que más se adapte a sus necesidades, a sus capacidades. Porque si hablamos de un mercado abierto de educación, van a haber tantos colegios con tantos programas, con tantos métodos educativos, con tantos intereses a diferentes precios, como sea posible, como hayan personas que tengan distintas preferencias, que es lo que pasa con el libre mercado. O sea, si surgen diferentes tipos de colegios, con cada uno con sus particularidades, los papás podrían perfectamente decidir a cuál colegio de esa gama van a llevar a sus hijos. Entonces, que el Estado no monte colegios que son malos y que se están cayendo, y donde enseñan puras porquerías, que el Estado lo que haga es, así quiere hacerse, y es algo que se ha implementado y ha dado buenos resultados, que a través de cheques escolares financie la demanda. Ese es el sistema que hay en Suecia. Es un sistema que en algún momento funcionó en Suecia, pero es un sistema que se ha venido implementando. De hecho, en esta investigación, este profesor inglés, James Tully, ha llevado adelante en estos países propios unos programas donde les ha permitido conseguir recursos, incluso recursos que no son estatales, para financiar a la demanda, y que los niños puedan decidir los padres de los niños puedan decidir a dónde van a llevarlo. Allí tenemos un modelo que además sería muchísimo más eficiente, muchísimo menos costoso. O sea, mira, y hay un mercado enorme que se abriría, y que generaría muchísima beneficio, porque te lo pongo así:
destinar varios miles de millones de dólares a que los muchachos decidan, a que los padres decidan a qué colegio privado van a llevar a sus hijos, pondría a una cantidad de personas, a todos los empresarios, emprendedores, y aquí entrarían en especial los que están relacionados con la educación, porque siempre son los mismos profesores o las personas que están relacionados con este arte tan bonito que es el enseñar, los que terminan entonces creando el colegio que les parece, que creen, y en el que escuche mejor las necesidades de los padres y de los hijos, es el que va a tener más éxito, que entonces allí se va a generar una competencia, donde en el futuro los colegios que sean más exitosos son los colegios que primero van a crecer, que van a extenderse en todas las sucursales, franquicias, incluso en todas las ciudades, pero que además van a ser imitados por los demás. Entonces estoy seguro, y eso te lo puedo garantizar, es que a la vuelta de 1, 2 o 3 años, el método prusiano que utiliza el Estado como el único para educación, no es un método que no va a mantenerse. O sea, hay miles de otras formas, como otros métodos, cómo se puede llevar la educación sin tener que correr con todas las deficiencias de este método. ¿Cómo transferirías los planteles? ¿Tú harías alguna transferencia? Hay formas como se puede hablar, pero yo estoy seguro, tú me decías que los sindicatos y que los maestros van a ser los últimos interesados en que el Estado salga de este sistema estatizado. Yo te diría que yo creo que todo lo contrario. Con todos esos pasivos que hay, con todos estos maestros, vamos a pagarles justamente con esa infraestructura que están... O sea, agarrar las infraestructuras del colegio y dárselas a la propiedad a los docentes que estén laborando en el momento y que hagan con eso lo que ellos quieran. Más de uno lo va a asumir, va a emprender y seguramente va a tener éxito, y eso podría ser una buena noticia para los estudiantes, para los muchachos y para el pueblo venezolano, sin duda. No quisiera, Antonio, ya que estamos terminando, y para evitar que se diga que hemos hecho un programa sesgado, tocar el tema de la educación de Finlandia, ¿no? Que se vende, que es una educación pública, que es una educación de calidad y que es el ejemplo que siempre te colocan aquellos quienes defienden el sistema de educación pública. Yo sé de buena fuente, de eso se puede ver en los índices. Hay un índice que es el índice PISA, que creo que mide que mide la calidad de educación en los países, que el sistema finlandés ha sido desplazado poco a poco, ya está de quinto. El primer sistema educativo del mundo es el de Singapur, que es prácticamente privado. Entonces, pero siempre la izquierda te saca el ejemplo de la educación finlandesa. Yo creo que ha producido algunos daños colaterales, que tampoco todo es... Entonces quisiera tu opinión al respecto. Mira, para ponértelo así, en Finlandia son 5 millones de habitantes, hay 1 millón de estudiantes y el sistema cuesta 20.000 millones de euros al año. O sea, si nosotros queremos llevar eso a los 10 millones, un poquito más de estudiantes que hay en Venezuela, necesitaríamos, o sea, imagínate, estaba hablando como de 300.000 millones de dólares, o sea que es algo que es inviable instaurar algo así acá. Sin embargo, el sistema finlandés tiene también muchísimos problemas. Es verdad que aplican un método distinto al prusiano, y en ese sentido allí radica el éxito. Donde cada director tiene la libertad con los padres de elegir lo que se va a dar cada año. Exacto, y los muchachos tienen además la libertad de dedicarle solamente unas pequeñas horas, unas pocas horas a clases uniformes, y luego se dedican a la parte donde los muchachos tienen más interés. O sea, ahí pareciera en ese sentido que es un método mucho más acorde con los diferentes... Solo porque no es la metodología prusiana. Exactamente, es más acorde con los diferentes talentos y preferencias de los estudiantes, y ahí ya se ve que hay mucho beneficio, pero ¿quién dice que ese sea el mejor método? O sea, el problema con una única educación para todos es que no la pones a competir con otras para ver cuál es mejor. Y fíjate que en Finlandia los colegios privados, que los hay, no pueden cobrar matrícula, sino que el Estado lo subvenciona, con lo cual cuando el Estado subvenciona a cualquier tipo de empresa, termina matando la posibilidad de innovar, porque no tienes incentivos para innovar, porque el Estado te está subvencionando. Así es. La cosa es que ver algunos de estos modelos que podrían funcionar mejor que el nuestro, sin duda, pero que también son estatizados, tiene una serie de problemas, que es bueno los problemas típicos de los monopolios, con lo que yo te insisto, la mejor solución que han conseguido los humanos en toda la historia, fruto de este proceso constante de ensayo y error, para proveer servicios y bienes
y hacerlo de la mejor manera ha sido justamente el mercado. El reto de los venezolanos es abrir la educación, en especial la educación por lo importante que es abrirla al libre mercado, es sacar al Estado y a los políticos de la educación. Y fíjate que la educación que nos han dado, Antonio, desde que éramos niños, es precisamente, nos han enseñado a desconfiar del mercado, a desconfiar de las personas, a desconfiar de los empresarios, que al final cuando tú examinas la historia, todo lo que nosotros tenemos para no morir, nos los da el mercado. Fíjate una reflexión que hacía Juan Ramón Rayo en su libro Una propuesta liberal para España, que él planteaba que el Estado liberal, y fíjate cómo hemos sido adoctrinados, el Estado social, tiene más o menos unos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Y de inicio se estableció entre los derechos más importantes que este Estado propicia, el derecho a una educación gratuita. Y cuando tú planteas hoy que hay otras posibilidades como el mercado, la gente te ve hasta con rechazo, dicen que eres extraño, loco, y que lo que al final tú quieres es que la gente con menos recursos se quede inculta, sin ningún tipo de educación. Pero yo hago este ejercicio mental. ¿Qué hubiese pasado si al inicio del Estado social se hubiese consagrado como derecho gratuito y público un derecho más, algo que es mucho más importante que es la educación, que es la comida? Y tú vengas hoy a decir, después de 70 años, que el mercado sería la mejor opción para conseguir comida. Te van a decir, no, que tú quieres es que la gente pobre se muera de hambre. Y cuando tú ves la realidad, quien nos da todas aquellas cosas que necesitamos los humanos para no morir, medicinas, ropa, comida, es el mercado. Ahí es contraintuitivo, pero podríamos seguramente, si me vuelves a invitar en uno de tus programas, volvemos a hablar sobre estos órdenes espontáneos, entre ellos el mercado, que termina siendo la mejor manera para proveer servicios, para proveer bienes. Pero aquí tienes un tema que es tan importante, tan crucial, que hay que quitárselo a los políticos, que hay que sacarlo del Estado, que hay que dejarlo como una sola forma de proveerlo, el servicio de educación. Y hay que dejar más bien que se pruebe, que se intente satisfacer a los padres y a las preferencias y necesidades de los estudiantes, y que seguramente terminará siendo un sistema muchísimo mejor que al que hemos probado y nos ha condenado a esta miseria, a este fracaso y a esta ignorancia. Bueno, sin duda alguna, Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu presencia. Has hecho unas aportaciones muy importantes para lo que debería ser una Venezuela post-chavista y post-madurista. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Buenas noches a todos los que me escuchan por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Este programa Espacio Liberal llega a ustedes con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección general, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción, Moisés López en los controles, Luis Guillermo el Mago Martínez en grabación y edición, y en la producción general, quien tiene el inmenso gusto de hablarles, Ricardo Baroni. En este espacio, Espacio Liberal, el único programa en Venezuela que muestra el camino de la prosperidad y la libertad. Buenas noches y gracias por escucharnos. Sintonía 1420 AM presentó Espacio Liberal.